ponemos atención a nuestros procesos creativos, nos vamos a dar cuenta de que de un proyecto a otro, de una novela a otra, de un cuento a otro, hay una evolución siempre, hay ciertos cambios. Y bueno, yo por ejemplo puedo decir que mis libros publicados son una especie de evidencia de esto, porque cuando veo La sentencia del miedo me doy cuenta de que ahí, en ese momento, encuentro a un Steven Cubillo completamente obsesionado con la parte técnica, obsesionado con manejar bien los diálogos, obsesionado con elegir bien al narrador para cierta historia, según su naturaleza. También estaba obsesionado con el manejo de la atención, dar información adecuada en el momento adecuado, no dar información de más porque el texto se vuelve predecible, pero tampoco dar información de menos porque se vuelve aburrido y el lector siente como que no está pasando nada. También me interesaba mucho colocar ciertas pistas falsas para así sorprender más cuando revelara el clímax, o sorprender más si tomaba la decisión de llevarme por otro camino la historia con un giro de trama. Creo que luego de eso dejo de colocar, porque lo estaba haciendo, estaba colocando como eje central de mi proceso creativo la parte técnica, y creo que en la segunda publicación, en Una bestia llamada Guerra, dejo de colocarlo al fin y de alguna manera lo integro dentro de mi proceso de escritura, de alguna manera lo obvio. Y paso un momento en el que ahora es la estética la que coloco como eje central de mi proceso creativo, y me doy cuenta así de que empiezo a tratar de embellecer el texto, trato de llenarlo mucho de metáforas, me preocupo mucho por la elección del vocabulario, me preocupo mucho de cómo juega una palabra junto con otra y cómo en conjunto todas crean armonía o no crean armonía, hay cierto ritmo a la hora de leerlo. Y bueno, trataba de embellecer y poetizar mucho el texto. También me doy cuenta hoy en día de que en aquel momento trataba de asemejarme a los grandes maestros del boom latinoamericano. Hoy en día, en esa tercera etapa en la que me encuentro, con Pájaros de Ciudad, creo que estoy en una etapa en la que trato, bueno, admito que he leído mucho Milán Kundera y me ha convencido de muchísimas cosas, como por ejemplo de que la novela es una especie de instrumento muy potente, un microscopio, que tiene un lente que es capaz de redefinir cualquier concepto. Yo, por ejemplo, en Pájaros de Ciudad me di cuenta de que lo que para mí significaba el arte cuando empecé a escribir y lo que para mí significaba el arte después de poner el punto final era un concepto completamente diferente, y me di cuenta de que logré hacer ese cambio porque utilicé la novela como un instrumento de meditación, pero lo comparo mucho con la meditación personal, la meditación humana como persona, y creo que contrasta con la meditación novelesca, porque la meditación novelesca tiene ciertas virtudes que ahora comprendo, como por ejemplo el hecho de tener varios personajes, pero no solo tener varios personajes, sino que el escritor tenga la responsabilidad de que cada personaje sea un universo en sí mismo, de que cada personaje tenga su propio código existencial, de que cada personaje tenga su propio sistema de creencias. Y en fin, todo eso termina haciendo que cuando yo pongo el concepto, en este caso del arte, no lo vea solo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva de Steven Cubillo, sino que lo voy a ver desde varios puntos de vista. Cada prisma, cada personaje se vuelve un prisma o un lente distinto para poder analizar un mismo tema. Esto obviamente me da diferentes posturas y así puedo tener un concepto más amplio de este tema. Bueno, creo que para responder esta pregunta voy a ser un poco redundante, porque para mí la novela es, casi que voy a concluir la respuesta anterior, es una larga meditación que se lleva a cabo por medio de tres elementos: el contexto, las circunstancias y los personajes. Bueno, creo que soy muchas cosas según el punto desde donde lo miren. Por ejemplo, la ciencia diría que soy un sistema de patrones ordenados que se coordinan a sí mismos con el entorno. Por ejemplo, la religión me diría que no soy el cuerpo, que no soy la mente, sino lo que habita en él. Yo mismo me definiría como una especie de collage que está formado por piezas que he logrado integrar en mí. Y cuando digo he logrado integrar en mí, son esos acuerdos internos, eso de lo que he logrado convencerme. Creo que si nos viéramos en una especie de espejo mágico que lograra mostrarnos esas piezas que nos componen, quizá pudiera identificar en mí un poco de estoicismo, un poco de budismo, de hinduismo. También tengo mucho de todo lo que me ha enseñado los siglos de arte occidental que he consumido.
Otra cosa que también siento que me forma mucho es la fenomenología y otras filosofías que también he absorbido. También mi experiencia de vida creo que de alguna manera me ha transformado en quien soy hoy y todas mis experiencias de vida, esos recuerdos de lo que he pasado son también piezas que hoy me componen. Bueno, para responder esta pregunta creo que voy a utilizar una metáfora. En esta metáfora voy a citar a 3 elementos. El primer elemento vendría siendo el arte, el segundo elemento va a ser el humano, la persona, el individuo, y el tercer elemento va a ser la expresión o la obra como tal resultante del arte. Esto, para dejarlo más claro, lo explico así. Para mí, el arte es una especie de organismo vivo que se mueve en la atmósfera de la cultura. Termina topándose tarde o temprano con nosotros, con el individuo, con el ser humano, porque nosotros también habitamos esa atmósfera de la cultura. Cuando el arte llega y se posa encima de un individuo, surge la obra, surge esa expresión que es muy curiosa porque es totalmente única. No hay una expresión, no hay una obra que sea exactamente igual a la otra. Siempre va a tener una variable, siempre va a cambiar. Y en esa variable para mí está la belleza del arte, en ver esas diferencias que surgen de un humano a otro. Y bueno, para ampliar un poco más el ejemplo, imagino el arte como ese ser flotante que se mueve acuoso entre toda esta atmósfera y termina tarde o temprano posándose en la cabeza de un intelectual de la época renacentista, por ejemplo. Es interesante ver qué expresión surge, qué obra surge de ese contacto, pero también es muy interesante comparar esa expresión que resultó con la que surge cuando el arte se posa en la cabeza del hijo de un pescador en una zona costera, o cuando ese mismo arte se posa en la cabeza de un niño pobre en una zona urbana, o de un señor agricultor que ha dedicado toda su vida a la agricultura. ¿Qué pasa cuando el arte toca con diferentes tipos de personas? ¿Qué distinciones van a tener las expresiones, las obras resultantes unas de otras?